Bueno, muchachos, ahora sí, buenos días para ambos. ¿Cómo se encuentran? Buen día, profesor. Bien, sí, señor. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Bueno, me alegra que se encuentren bien. Brandon, ¿cómo se encuentra? ¿Está presente, Brandon, o no está presente? Parece que no está presente el hombre. Ah, sí, profe, es que tuvo un problema ayer con el computador y también en otra clase, que se le dañó el micro, si no estoy mal, Brandon, ¿confirmas? Ah, bueno, ahí está hablando por el chat. ¿Se le dañó el micrófono? Ok, bueno, listo. Entonces lo vamos a tener ahí presente y en cuenta. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Sí, bueno. No se hace el llamado a lista, ya que ustedes son los dos únicos integrantes de lo que son estas asignaturas de lo que es deportes de tiempo y marca. No sé si de pronto ya tenga la posibilidad de visualizar lo que es la nota correspondiente a este primer corte en la plataforma. Sí, ayer ya se subió las notas y la ponderación de la misma correspondiente a las tres asignaturas que ustedes están viendo, ¿no? De pronto ustedes tienen acceso a la plataforma para visualizar las notas, ¿me confirman? Ah, ¿se refiere a la página de la universidad, profe, o a la plataforma Moodle? A la página de la U para confirmar ya las notas, para Ok, visualizarlas. un momentico. Y de pronto si me confirmas, bueno, ahí toca ingresar como tal a la página. Bueno, espérate a ver si. Pues no me aparece disponible el momento, profe. Ah, bueno, perfecto. Entonces quería confirmar a ver si. Listo, igualmente ayer se subió como tal las notas. Entonces vengan, les comparto aquí primeramente para que ustedes puedan visualizar. ¿Cuál sería esa nota que les quedaría en definitiva a cada uno? Que fue la que se les subió el día de ayer. Listo. Entonces ahí ya pueden visualizar mi pantalla. Sí, señor. Ok, muy bien. Listo. Entonces, bueno, como ustedes pueden visualizar, aquí están los dos. ¿Sí? Estaría la definitiva de lo que es esta asignatura, atletismo. Aquí estaría la definitiva de la otra asignatura que ustedes están cursando, que es pesas. Y por último, lo que es patinaje. ¿Sí? Están esas tres, cada una tiene su definitiva. Y pues haciendo la ponderación de las tres, esa sería la nota que les quedaría a ustedes como tal de lo que es esta asignatura de deportes de tiempo y marca. ¿Listo? Entonces, Rafael, la nota sería de 4,42 y Brandon, la nota sería de 3,79. Perfecto. Entonces, para que lo tengamos ahí presente, no sé si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Sí? Pues estas son las notas que me brindaron sus otros profesores y se hizo ahí la ponderación de la misma. ¿Dudas, inquietudes? No, señor, todo claro. Ok, listo. Brandon también menciona que no. Bueno, muchachos, entonces
Bueno, si ustedes han denotado, pues estos días hemos estado respondiendo a lo que es el seminario de carácter internacional, ¿sí? Hemos estado en la participación del mismo, dimos la apertura el día martes, ya hoy cumpliríamos el tercer día de jornada o el tercer ciclo de conferencias correspondiente al seminario, ¿sí? No sé si de pronto ya les compartieron el link para el acceso el día de hoy. No, señor, para el día de hoy no todavía. Listo, entonces vengan, aprovechamos y yo se los comparto aquí por medio del chat. Listo, aquí ya nos menciona también que no. Entonces aquí les comparto el link para que tengan el acceso el día de hoy, referente, digamos, a la plataforma que empezamos a utilizar ayer, que es la de Teams. Cada día pues será un link correspondiente, ¿no? Un link diferente. Entonces hoy les comparto este link para que estén presentes. Les comparto aquí lo que es el horario y las exposiciones o las temáticas que se van a tratar el día de hoy. Sí, hoy es 25. Hoy empezamos como tal a lo que es las 5 de la tarde. Hoy vamos de 5 de la tarde a 7 de la noche. Sí, en ese caso hora mexicana, hora colombiana. Entonces tener en cuenta, hoy se van a presentar. Primeramente estará lo que es el doctor Silvano Mercedle, que es el director de la Universidad de Ciencias de Cultura Física y Deporte Manuel Fajardo de Cuba. Entonces, para que porfa intenten estar, participar, ¿sí? Bueno, es una temática importante, ¿sí? Actividad física, promoción de hábitos y estilos de vida saludable en espacios universitarios. Entonces, para que estén presentes, les hago una invitación y seguido de ello sería lo que es la maestra Ichel Reyes, ¿sí? Ella sería de la Universidad Benemérita de Puebla. Con la temática de alimentación y actividad diaria en el confinamiento. Entonces también es una temática de carácter importante. Entonces, para que lo tengamos presente y en cuenta, recordar, saquen el mayor provecho a este ciclo de conferencias que estamos teniendo, a este seminario. Sí. Bueno, no sé si Brandon ha sido partícipe de las conferencias, a Rafael sí lo he visto en las conferencias. Ayer pues interviniendo, haciendo preguntas a lo que era, si no estoy mal, a lo que era. Profesor Brian. Entonces, bueno, tener presente y en cuenta lo siguiente, bueno, especialmente para Brandon, ¿sí? Por favor, recordar que eh, algo importante es que a las personas que cumplan con el 80% de la asistencia se les va a dar el certificado como tal de que estuvieron en el seminario. Y ustedes saben que la certificación pues es de carácter también importante. Imagínense en una certificación yo por parte de lo que son como mínimo la Universidad Benemérita de Puebla y la Universidad de Inca, ¿sí? El objetivo también es que a esa certificación se una la Universidad Cubana, por eso es que ustedes ven partícipes ahí. Entonces, para que lo tengan presente y en cuenta. Entonces, primero, antes de empezar con la temática acá, me gustaría de pronto escucharlos un poco sobre la percepción que han tenido de este seminario, que les han parecido las temáticas, ¿sí? Ayer hubo temáticas interesantes. Nada más ayer teníamos la temática que propuso nuestro profe Alejandro Cañón, que era una temática bastante interesante. También pues la temática que puso el profesor por parte de México correspondiente al ejercicio post-COVID, ¿no? Que también pues ahí dio unas características muy interesantes. Entonces me gustaría de pronto escucharlos un poquito referente a las temáticas, a cómo se han sentido frente a este ciclo de conferencias o este seminario que estamos realizando. ¿Qué tal les ha parecido? Bueno, pues, profe, pues de momento ha sido muy interesantes. Y bueno, referente al profesor Brian, bastante. Esto sobre todo se aplica para la parte de, si no estoy mal, de cultura física terapéutica. Eso se ve sobre todos esos temas. Pues digamos que nos está adelantando un poquito el saber que tenemos que ver más adelante.
Y ¿qué más? Con el doctor, con los ejercicios post-COVID. Es un campo que nos tendríamos como que enfrentar más adelante nosotros los profesionales en este campo del deporte, referente al tema de la salud, ¿sí? Con el sedentarismo y poco a poco las personas que tienen obesidad. Obviamente también un carácter psicológico, el cual hay que manejar de manera correcta, debido a que obviamente este confinamiento hay personas que son, por decirlo así, son débiles de ese carácter mental y tienden a sufrir tipos de depresiones o de ansiedades o de estrés referente a bueno, al trabajo, a la familia y que yo sé que a veces hay convivencias complicadas, ¿sí? Y para lo del lunes, si no me acuerdo mal, la profesora Feidi, la profesora que es de psicología, de la Inca, y también al profesor de México, no me acuerdo el nombre ahora, pues referente a los temas de desarrollo motor y los perceptivos y locomotores, que fueron bastantes de retroalimentación y a la vez de conocimiento nuevo que fui adquiriendo. Ok, muy interesantes, digamos, todas esas charlas que se tuvieron, ¿no? A mí, digamos, en particular me llamó mucho la atención. Bueno, estuvo el doctor también de Cuba, que nos habló sobre todo lo relacionado con el deporte paralímpico y de las sordolimpiadas, por mencionarlo así. Sí, de pronto usted ya creería que ustedes ya vieron la asignatura de paralimpismo o todavía no la han visto. Bueno, le iba a meter ese semestre, pero me puse a adelantar masaje terapéutico. Ok, y Brandon tampoco la ha visto. Bueno, eso fue un adelanto a todo lo que ustedes van a ver en esa asignatura y él pues nos abrió mucho más las puertas. Sí, entonces también interesante. Y bueno, la temática también que trató la profesora Faidi, muy interesante también, muy chévere. Sí, excelente. Y la temática que trató pues el médico, el doctor Carlos de México, todo lo correspondiente a lo que era la salud postural o la higiene postural, cómo nosotros tenemos una influencia neta en ese aspecto y cómo influye en nuestra vida cotidiana. Esa charla también me pareció muchísimo interesante, nada más el hecho de cómo nos sentamos, cómo va a influir, ¿sí? En el momento en el que nosotros, digamos, estamos en una sesión de clase, como el hecho de sentarnos, cómo está influyendo cuando estamos haciendo una actividad física, solo el hecho de que nosotros inclinemos de pronto un poquito la cabeza hacia abajo o que la mantengamos totalmente erguida, cómo influye en eso, ¿no? El rango visual que él mencionaba en los deportistas, ¿sí? Cómo era que un volante tenía un rango visual mucho más amplio que el resto de los jugadores en fútbol, que él ponía un ejemplo allí. Bueno, muchos aspectos importantes y lo que mencionaban también ayer correspondiente, digamos, el profe Alejandro, sí, nada más esos software que mostró allí para la detección y prevención de lesiones, algo que es muy importante, todos los aspectos que nosotros debemos tener en cuenta solo para prevenir una lesión, sí, para el trato de la lesión, que son aspectos a los que nosotros nos enfrentamos día a día ya como entrenadores, ¿no? Como entrenadores y como deportistas. Entonces son temáticas muy interesantes. Entonces, pues les abro nuevamente la invitación, muchachos. Entonces, a que sigan participando de este ciclo de conferencias. Son oportunidades de aprendizaje que a ustedes se les brinda mucho más. Ahí, pues, aprovechen para el crecimiento de carácter profesional, ¿sí? Digamos, son temáticas. Nada más yo les comentaba a los chicos con los que tenía sesión ayer también con los que tuve clases, les decía, miren nada más todo eso que nos están comentando, y ya ustedes ahí pueden tener una noción de cómo pueden ustedes realizar su trabajo de grado, que es una de las, llamemos así, de las limitaciones que nosotros tenemos en el momento en el que estamos estudiando. Ellos dieron ayer mismo lo confirmó nuestra compañera Claudia de México. Decían, miren todas estas posibilidades que están brindando para que ustedes hagan un trabajo de carácter investigativo. Sí, nosotros tenemos muchísimos estudiantes y me pongo a mí como ejemplo cuando estuve en la universidad, cuando estuve haciendo el pregrado allí mismo en la Inca, cuando llegué a décimo semestre, mejor dicho, cuando empezamos a ver, cuando empecé a ver las asignaturas de investigación,
lo que era octavo, noveno y décimo semestre, uno no tiene ni idea de que por dónde se puede guiar para hacer ese proyecto investigativo, ¿sí? Que es algo que es de vital importancia. Y pues ustedes con estas conferencias pueden ver todas esas aperturas investigativas que pueden tener. O sea, ahí nada más lo que menciona, digamos, la profe Faudi con todo el aspecto de carácter mundial, de mental, qué pena, sí, la actividad física, cómo influye en esa salud mental, sí, ahí ustedes ya podrían tener una percepción sobre dónde nosotros se pueden guiar para hacer un estudio. Lo que mencionaba ayer el profe Alejandro, sí, todos esos estudios que faltarían aquí a nivel nacional, ¿m? Relacionados con lo que es las lesiones como tal, ¿sí? El estudio que hizo el profesor, pues, el doctor por parte de México de la actividad física post-COVID, ¿no? Que habían tratado pacientes que habían tenido COVID y entonces pues hicieron una serie de pruebas y cómo ellos empezaban a interactuar con el ejercicio físico post-COVID, ¿no? Que ahí mencionaban nada más que les ponían una prueba en la que era de carácter sencillo, en donde les ponían a hacer, si no estoy mal, eran 10 sentadillas y que ya la debilidad que ellos tenían eran tan grande, eso que ya se habían recuperado del COVID, pero que no podían realizarla, entonces como tenían que empezar otra vez nuevamente a hacer ese proceso, ¿sí? Entonces, pues los invito, nuevamente muchachos, ya saben, empezamos hoy a las 5 de la tarde. Sí, de pronto si pudieron visualizar ayer, bueno, el primer día nos tocó hacer cambio de la plataforma por ello, porque el primer día pues la plataforma de Meet solo nos aceptaba hasta 100 personas y pues hubo varias personas que pudieron ingresar, pero ingresaron tarde. Pronto la Universidad Mexicana se tuvo que conectar por dos plataformas, la que estábamos ayer y Meet, para poder hacer acceso. Ayer ustedes de pronto si pudieron visualizar, de pronto Rafael, viste que alcanzamos hasta un total de 170 personas, ¿sí? Que pues es algo ya grato. Entonces, no sé, Rafael, ¿ibas a comentar algo? No, sí, señor, y también este doctor acerca de los ejercicios por COVID, recordando lo que afecta a la enfermedad como tal, que será la respiración, la importancia de los ejercicios de, la redundancia de respiración con las, con los, ay, se me olvidó las utilitos, sí, y con un pitillo hacer esos ejercicios de respiración, también de carácter prono, supino, sí, poco a poco. Sí, o sea, todo lo que mencionaban ayer, o sea, son aspectos que considero que son muy importantes para el crecimiento de todos nosotros. Entonces, para que aprovechemos estos espacios, muchachos, algo a tener en cuenta, me acuerdo en mi época de estudiante, que nosotros no teníamos este tipo de espacios, nosotros pues ahorita en la carrera estamos, uno de los objetivos es incrementar todos esos espacios. No sé si de pronto el semestre pasado alguno de ustedes tuvo la posibilidad de también estar en lo que consideramos, lo que llamamos una asignatura espejo, en donde un docente de México impartía unas sesiones de clase a una asignatura acá en Colombia, y el docente de Colombia impartía la asignatura, unas sesiones a la asignatura de allá, ¿sí? Digamos que son todos esos espacios, y pues nada más el hecho de compartir con otra cultura, ahí nosotros podemos ver también similitudes y diferencias en el mundo deportivo. Sí, aquí ya estamos compartiendo con con dos culturas más, que sería la cubana y la mexicana. ¿M? Bueno, y mañana que sería el día de cierre, también vamos a tener a un docente que él es de Cuba, pero es profesor aquí en Colombia de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. También pues va a ser una temática importante. Igualmente mañana se les comparte todo eso. Bueno, ahora sí, vamos a centrarnos en lo que es la asignatura en atletismo. Entonces, bueno, primeramente, pues mencionarles, todavía no hemos tenido respuesta, yo creo por lo mismo que la otra semana, la Semana Santa, correspondiente al centro de prácticas, sí, no nos han dado un confirmo, por mi parte no he recibido una confirmación del centro de prácticas y de lo que es la dirección del programa. Pues yo anhelo que ya post Semana Santa pues logremos hacer o empezar con esas prácticas de carácter presenciales. Listo, igualmente ustedes saben que si algo les estoy informando por medio del chat.
Entonces, no sé si ustedes ya visualizaron dentro de la plataforma la temática que se tiene predestinada para el día de hoy, de pronto cuál es la actividad a vincular, si la visualizaron, no la visualizaron. Igualmente les voy a compartir aquí por medio de lo que es mi pantalla. Entonces, la temática que nos correspondería el día de hoy sería lo que son las carreras de semifondo o fondo, o como ustedes lo deseen llamar también medio fondo, fondo, ¿sí? Entonces, tener presente, bueno, aquí está el documento en el cual pues nos sirve como guía y correspondiente a lo que es la actividad, ¿m? Se les solicita en este caso, bueno, que hagan un cuadro o un resumen de carácter comparativo entre lo que nosotros ya hemos visto, ¿no? Lo que son las pruebas de velocidad, es lo que vamos a ver el día de hoy, las pruebas de semifondo y las pruebas de fondo. Pero entonces tener en cuenta que involucren en eso, pues ya todos los conocimientos que se tienen, las características que consideremos sean las principales, sí, lo que es, bueno, que hoy también vamos a ver un poco de eso, las diferencias y similitudes técnicas, las características morfológicas, fisiológicas, ¿sí? Y pues lo que ustedes averigüen por su lado propio. Entonces, bueno, a diferencia de las otras actividades, esta no le puse como fecha de entrega el día de hoy. Sí, el objetivo es que pues ustedes la saquen el día de hoy dentro de las horas que tenemos la sesión de clase, o sea, hasta la 1 de la tarde, ¿sí? Pero como viene la Semana Santa, pues no le puse una fecha de entrega tan cercana, de pronto para que se den un tiempito más. La fecha de entrega está para el miércoles que viene, ¿sí? O sea, pueden realizar en ese lapso de tiempo y sería como plazo máximo del miércoles a las 11:59, ¿sí? Pero el objetivo es que si la logran sacar hoy para que tengan esa Semana Santa y puedan descansar y se despreocupen un poco de la universidad. ¿Listo? Entonces, como les venía mencionando, pues hoy vamos a ver lo que es las pruebas de semifondo y fondo. Quisiera primeramente que me recordaran cuáles son esas pruebas de semifondo y fondo hablando del atletismo de pista. Si algo random escribes por el chat. Adelante, Rafael. Yo diría que los 800, ¿sí? 1500, 3000, 10.000 metros, la media maratón y la maratón. Ok, mencionas 800, 3000, 1500, media maratón, maratón. Aquí Brandon está mencionando los 5000. Listo. Entonces ya, con lo que ustedes acaban de mencionar, ¿sí? Ahí nosotros ya tenemos una noción básica de cuáles son esas pruebas de semifondo y fondo, ¿sí? Empezamos desde los 800 metros planos, ¿sí? Y dentro de la pista finalizaríamos con lo que son los 10.000 metros planos. Aquí, como ustedes pueden ver, pues les coloco 800, 1500, 5000, 10.000 metros planos. No están los 3.000 metros obstáculos, ¿sí? Que es también una prueba de semifondo, pero no está, no la coloco aquí porque esa la vamos a ver más específicamente cuando veamos lo que son las pruebas con vallas y pruebas con obstáculos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas pruebas de semifondo dentro de la pista atlética, vamos de los 800 metros planos a lo que son los 10.000 metros planos, ¿sí? También estaban mencionando ustedes lo que es la media maratón y la maratón. Entonces, tener en cuenta lo siguiente, cuando nosotros hablamos de pruebas oficiales, ¿sí? Que se dan en los Juegos Olímpicos, que se dan como tal en el Mundial de Atletismo y demás, estaría fuera de la pista lo que es la maratón. La media maratón no sería una prueba de carácter oficial, ¿sí? Ahí ya estaríamos mencionando que es una prueba más de carácter aficionada. Entonces, para que lo tengamos presente y lo tengamos en cuenta. También tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de las pruebas que se brindan dentro de la pista atlética, la medición o los patrones de medida se dan por metros, que es lo que nosotros podemos visualizar acá y que lo hemos visualizado en todas las
pruebas que tenemos en presente, ¿no? 100 metros planos, 200 metros planos, 400 metros, ¿sí? 1500 metros, 10.000 metros. Diferencia a lo que sucede en las pruebas que se dan fuera de la pista o que se dan, llamémoslo así, en carretera. Cuando nosotros vemos por lo general una maratón, ¿me recuerdan qué distancia tiene una maratón? A ver si recuerdan la distancia de la maratón. Si no estoy mal, profe, creo que eran los 62 kilómetros. No estoy mal. 62 kilómetros. Brandon, ¿qué dices que vale la distancia de la maratón? 40 kilómetros. Muy bien. Bueno, en este caso, pues ninguno le atinó a la distancia como tal. La distancia serían 42 kilómetros. ¿Sí? Pero entonces tener en cuenta lo siguiente, porque bueno, primeramente la traigo aquí a correlación. Cuando nosotros hablamos de esas pruebas de calle, por decirlo así, o carretera, nosotros hablamos de el patrón de medida se toma por kilómetros. Nada más ustedes pueden ver las pruebas que se hacen de carácter aficionado. Ustedes ven lo que son los 5K, bueno, en este caso 5 kilómetros, los 10K, la media maratón que sería 21K. ¿Sí? Ahí el patrón de medida es por kilómetros, diferente a lo que nosotros vemos en la pista atlética. Dentro de la pista, el patrón de medida es por metros. Entonces, tener en cuenta que, bueno, la maratón nosotros la mencionamos que son los 42K, ¿sí? Pero la medida exacta de la maratón son 42.147 metros, ¿sí? Son 42.147 metros. Entonces, pues, no recuerdo si con ustedes hicimos un reconocimiento neto de por qué se le había dado esa distancia a lo que es la maratón, los 42.000 metros primeramente. Si Sí, tienen señor. conocimiento por qué fue la distancia, Por el mensajero que llegó a Maratos, a la Tierra ya, para dar la noticia de victoria. Y recorrió esa distancia completamente y ahí se vino para el nombre de maratón. exacto, que la distancia que recorrió fueron 42.000 metros, ¿sí? O bueno, digamos lo que eso fue una aproximación. Cuando llegó a Maratos, que por eso se le dio el nombre de la maratón, ¿sí? Recorrió lo que fueron 42.000 metros y en el momento, que es lo que cuenta la historia, o llamémoslo así como la fábula, entre comillas, en el momento en el que dio la noticia de que habían ganado la batalla, pues cayó muerto. Y en honor a él fue que se dio la prueba de la maratón. Sí, pues ayer mirando un poco con los otros compañeros de la asignatura de atletismo, pues investigamos ahí un poquito y también mencionaban que, por eso lo mencioné que era, digamos, la fábula, porque cuentan ahí otra historia que la distancia total que él había recorrido después de que fue a la maratón, a la ciudad de Maratos, sí, se dirigió, si no estoy mal, fue a la ciudad de Atenas, ¿m? En donde, pues, en Marathon lo que hizo fue pedir refuerzos y en Atenas, pues, ya fue a la palabra de victoria y la distancia que él había recorrido, que era un promedio aproximado de 200 kilómetros, ¿sí? Pero como les menciono, pues, lo que es la fábula, ¿sí? Cuenta que cuando llegó a Marathos, pues, la distancia fueron 42 kilómetros, dio la victoria, el son de victoria y cayó muerto. Entonces, esa es la primera noción que tenemos de la maratón, pero como les estaba mencionando, la distancia que se tiene en el momento oficial es de 42.147 metros. ¿Sí? Nosotros tenemos en cuenta que se le dieron esos 147 metros. ¿Recuerdan por qué se le adhirieron los 147 metros o tienen el conocimiento de por qué se le adhirieron esos 147 metros? No, profe, no me acuerdo. Ok, muy bien. Entonces también es una historia de carácter muy curiosa, porque anteriormente, bueno, anteriormente la prueba con la cual se cerraban los Juegos Olímpicos era con la maratón, porque era considerada la prueba más dura de las Olimpiadas. ¿Mm? Y cuando se hizo lo que fue
las Olimpiadas en Londres, ¿sí? Cuando se cerraban los Juegos Olímpicos, la maratón empezaba en el Estadio Olímpico en la pista atlética y al tiempo finalizaba en la pista atlética. Cuando se hizo una maratón en lo que fue Inglaterra, en el momento en el que ellos salían del Estadio Olímpico, el objetivo no era que finalizaran la maratón dentro del mismo Estadio Olímpico, sino que se quería que se finalizaran por indicaciones de la reina Isabel en lo que era el Palacio de Buckingham. Pero la distancia que había desde el Estadio Olímpico hasta donde finalizaba la maratón no alcanzaba a llegar al Palacio de Buckingham, porque el objetivo era que ellos finalizaran en el Palacio de Buckingham para que la reina Isabel pues les diera la bienvenida en el momento en el que ellos llegaran y les diera las medallas correspondientes. Para que finalizaran en el Palacio de Buckingham hacía falta 147 metros. Entonces la reina Isabel propuso de que se le dieran a esos 147 metros a los 42.000 que ya habían, ¿sí? Para poderles dar la premiación. Y desde ese momento quedó de carácter oficial que la distancia serían 42.147 metros. Entonces son historias de carácter curiosas, ¿no? Ahí pues vimos ya cómo se le adhirió esos 147 metros a lo que es la maratón. Y esa es la distancia que se recorre actualmente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Aquí les comparto un poco lo que son, bueno, hay otras pruebas que son de carácter no oficial, pero que pues también para que las tengamos muy en cuenta dentro del mundo del atletismo. Sí, primeramente pues está esta prueba que se conoce como la prueba La Hora. No sé si de pronto la han escuchado. Señor profe, es que no escuché bien. Mira, esta prueba que se conoce como la prueba de la hora. No sé si, bueno, Brando menciona que no la ha escuchado. Rafael, no sé si tengas conocimiento de cuál es la prueba de la hora. No sé, profe, pues yo voy a suponer lo que se me viene a la mente, ¿sí? Que es una resistencia por 60 minutos, recorriendo alrededor de los 400 metros como tal del campo. Exacto, ahí digamos que estarías bien, ¿sí? O sea, esa es una prueba que también está cogiendo fuerza. Y como les mencioné, pues no es una prueba oficial de que se da dentro de los Juegos Olímpicos o el Mundial de Atletismo. ¿Sí? Y el objetivo, a diferencia de las otras pruebas que ustedes ven que es por distancia, y el que logre alcanzar esa distancia en el menor tiempo posible, aquí el objetivo de la prueba a la hora es el que logre alcanzar la mayor distancia durante ese periodo de tiempo, en una hora, ¿sí? Entonces también se hace en lo que es una prueba en una pista atlética y los atletas recorren todo lo que alcancen dentro de la hora. Y es una pues prueba que está cogiendo ahorita también bastante fuerza, es una prueba que se está haciendo, lo hacen también lo que son los atletas profesionales. Sí, el año pasado les mencionaba a los compañeros de ayer que se rompieron varios récords mundiales, que fue algo curioso, digamos, se rompió lo que fue el récord mundial de los 5.000 metros planos, tanto de carácter masculino como femenino, y el récord mundial de los 100, de los 10.000 metros planos en el carácter masculino. Sí, al igual que lo que era esa prueba a la hora, también se rompió el récord mundial de carácter masculino y femenino. Y mencionaba que eso se había dado, o las hipótesis que se tienen era que como el año pasado se iban a realizar lo que eran los Juegos Olímpicos del 2020 y justo pues llegó la pandemia y todo el mundo pues tuvo que entrar a confinamiento. En el momento en el que se salió del confinamiento, se empezaron a realizar unas pruebas. Sí, hacer carreras de 5.000, 10.000 metros planos. Y los atletas que pues tenían toda la ilusión de ir a los Juegos Olímpicos, pero que no se realizaron por lo que ya conocemos, sí, mencionaban que como tenían ese afán, como tenían esa ilusión y demás, y como venían como prestos de energía por el confinamiento que habían tenido, pues hicieron o batieron esos récords mundiales, que fue algo muy curioso, pues algo que no se esperaba que hicieran en un periodo post-confinamiento, ¿sí? Pero entonces por la misma ansiedad
que es la hipótesis que sacaron por la misma ansiedad, pues fue que ellos rompieron esos récords mundiales. Entonces también pues son datos curiosos para que lo tengamos ahí presente y en cuenta. Ustedes saben que para romper un récord mundial pues es algo bastante complicado y los récords son algo que están establecidos por un periodo largo de tiempo. Digamos lo que era el récord de los 10.000 metros planos en hombres, estaba establecido, si no estoy mal, desde el 2004, que se dieron en unas Olimpiadas. Y lo que eran los 5.000 metros planos en mujeres está desde el año 1994, si no estoy mal, 1993 o 94. Sí, o sea, imaginen pues todo ese tiempo y llegar post confinamiento a romperlo. Entonces, bueno, tenemos esta prueba que es la prueba a la hora, como les mencionaba, no es una prueba de carácter oficial, pero que está cogiendo también bastante fuerza. Tenemos también las pruebas que se dan en campo a través, que son pruebas que son de resistencia también, que no se dan dentro de la pista atlética ni se dan en carretera como tal, sino como se menciona, pues se dan en, llamémoslo así, en un campo o en una superficie similar, en donde se recorren también distancias como son los 10 kilómetros, los 21 kilómetros y los 42 kilómetros. Y por último, tenemos unas pruebas que se conocen como la supermaratón, en donde allí el objetivo, bueno, allá son distancias, hablamos de aproximadamente lo que son 300 kilómetros. ¿m? Se le conoce como la supermaratón, pues iniciando por esa distancia. Y allí, ¿cuál es el objetivo de el recorrer o de los atletas como tal? Ellos lo hacen no en un periodo de tiempo como lo mencionamos acá, listo. Si ustedes de pronto pueden ver el récord de la maratón o bueno, un rango de tiempo de carácter masculino que gastan recorriendo los 42 kilómetros los atletas profesionales es de 2 horas, 2 minutos a 2 horas 10 minutos, un ejemplo. ¿m? Ese sería un rango de tiempo, atletas. Estas supermaratones ya lo que hacen es recorrerla en días, ¿sí? Y el tiempo se toma durante lo que son los días que ustedes implementan para recorrer esa distancia. Ellos hacen campamento y todos para recorrer estas distancias, ¿sí? Y ahí, pues, tienen presente también que no se hacen en carretera ni nada de eso. Ayer estábamos mencionando también esto con los compañeros. Vamos que esas supermaratones se hacen en lo que son bosques, se hacen en el desierto y superficies de ese índole. Ahí el atleta, como se menciona, pues va con todo su morral al hombro, ¿sí? Ahí pues ya la diferencia es que no se correría como tal, sino se trotaría más específicamente, porque ellos todo el día se la pasarían en esa acción, estarían trotando aproximadamente de 8 a 10 horas en el día y hasta más. Entonces, pues son pruebas que ya son de carácter aficionado, pero pues que también hay que tenerlas aquí en cuenta y tenerlas presentes, ¿no? Entonces, para que lo tengamos ahí un poco en cuenta. Bueno, teniendo muy en cuenta también, nosotros cuando nos referimos a lo que son las pruebas o en cualquier tipo de deporte, una de las características principales que vamos a tener siempre presente es este sistema energético, ¿no? ¿Cuál es el sistema energético que predomina? Nosotros mirábamos que en las pruebas de velocidad el sistema energético predominante era el anaeróbico. Hablábamos que los 100 metros planos el 98% era de carácter anaeróbico y solamente el 2% era de carácter aeróbico, ¿sí? Este sistema energético es un sistema que predomina o que nosotros lo debemos tener en cuenta como entrenadores en cada uno de los deportes. Entonces, primeramente quisiera saber, bueno, si no estoy mal, Rafael, me recuerdas, creo que tú practicabas también el atletismo de forma aficionada, ¿o qué Sí, deporte es el que practicas? practicaba de manera aficionada el atletismo en la parte de media maratón y un acercamiento al salto largo o de longitud, como algunos lo conocen. Ok, muy bien. Y anterior al atletismo practicabas otro deporte, ¿no? Estoy mal. Sí, señor, practiqué un tiempo el patinaje junto con el ciclismo. Bueno,
Ahora ciclismo, sí, pero después del atletismo practiqué fútbol y pertenecí a un equipo, sí, pero eso, bueno, otra historia muy larga. Ok, Brandon, ¿qué deporte es el que practicas? El ciclismo. ¿Ciclismo de ruta o ciclismo de pista? De pista. Oh, perfecto. Entonces, bueno, tener en cuenta, primeramente quisiera saber por parte de ustedes, ya con lo que hemos visto un poco, ¿m? ¿Cuál sería ese sistema energético que predominaría dentro del deporte que ustedes están practicando? ¿M? ¿Cuáles serían esas características o ese sistema energético como tal que tendría predominio? Sí, es un deporte de carácter mixto en donde están involucrados lo que es el sistema anaeróbico y el sistema aeróbico. Entonces quisiera, bueno, primeramente Rafael, que escucharte, toma alguno de los deportes que has practicado y mencióname después cuál creerías que es ese sistema energético. Bueno, pues yo diría que más fácil de reconocer diría que es el fútbol, debido a que los deportistas simplemente hacen un desplazamiento en los momentos de juego, sí, de momentos precisos para anotar el gol. Ahí es cuando cambian a la parte aeróbica, anaeróbica, perdón. Y después pasan a la parte aeróbica para la resistencia a lo largo del tiempo, que son 120 o inclusive la larga. Ok, entonces ahí ya estábamos involucrando ambos sistemas energéticos, ¿no? De carácter anaeróbico y carácter aeróbico. Podríamos mencionar en ese caso que el fútbol sería un deporte de carácter de un sistema energético mixto, ¿no es cierto? Sí, señor. Y en el patinaje, pues diría que sobre todo es un poco más anaeróbico, debido a que es un desplazamiento cíclico mediante la rueda. Simplemente es aguantar unas posiciones necesarias, bajando el centro de gravedad y generando el desplazamiento en el eje horizontal. ¿Sí? Ok, ¿cuál era tu especialidad en el patinaje? ¿Cuál era la prueba? Era la grupal, profe, que no me acuerdo bien, pero era cambiando el compañero. O sea, yo cumplía con las ciertas vueltas y después de una vez cambiaba el compañero. Es que no me acuerdo bien la prueba. Ok, la pista del patinaje, si no estoy mal, son 200 metros, ¿no? Sí, señor. Que sería la mitad de una pista atlética. Perfecto. Bueno, Brandon, escríbenos por el chat cuál consideras que es el sistema energético que prevalece o que sobresale en lo que es el ciclismo de ruta. Bueno, entonces aquí nos menciona Brandon que sería un sistema de carácter anaeróbico, ¿sí? Bueno, menciona que es un deporte de carácter cíclico. Entonces, bueno, pues tener cuenta que el hecho de que sea un deporte de carácter cíclico no implica tanto que sea anaeróbico o aeróbico, ¿sí? Porque ¿Puedo si parar nosotros, un momentico? cuéntame, Rafael. No, que en el ciclismo encontramos a los escaladores y a los fondistas. Digamos, en la parte de escaladores está mucho más lo aeróbico, porque ellos tienen que subir y generar una cierta resistencia y un, generar un menos gasto energético y almacenar lo suficiente para la parte final. En la parte de fondista, ellos irían un poquito más para la parte anaeróbica, pero no, ese ya 50-50, yo diría, porque ellos también tienen que resistir cierta distancia. Exacto. Ahí nosotros pues podemos ver también una combinación, ¿sí? Entonces, como les estaba mencionando, pues no hagamos énfasis. ¿Sí? Ahí, bueno, importante lo que está mencionando Brandon. Ahí nosotros tenemos que identificar entre lo que es el ciclismo de ruta y el ciclismo de pista. ¿Sí? Entonces, referente a lo que ustedes acaban de mencionar en este momento, ¿m? Entonces mencionaba Brandon y mencionabas también tú, Rafael, que, bueno, que el patinaje y tanto el ciclismo de pista, que son ejercicios o deportes más de carácter anaeróbico por esa apreciación de carácter cíclica, ¿no? Pero entonces nosotros, ¿qué podemos tener primeramente en cuenta para hacer esa clasificación? Que lo mencionabas ahorita, Rafael, en lo que era el fútbol. Tú mencionabas que inicialmente empezaba con un deporte de carácter anaeróbico, pero que se iba convirtiendo aeróbico por el tiempo, ¿no? Entonces, tener en cuenta que es algo que nosotros vemos aquí muy específicamente en lo que es el atletismo, ¿sí? Que el tiempo es un factor influyente y también la distancia que ellos van a recorrer, ¿sí? Nada más nosotros vemos, si nosotros miramos lo que son los 800 metros planos, nosotros podemos observar que todavía tiene
un predominio de carácter anaeróbico. Y el 65% del sistema energético que nosotros vamos a utilizar en los 800 metros planos es anaeróbico y únicamente el 35 sería aeróbico. Si vemos, cuando nosotros vamos haciendo el incremento de la distancia y por ende se va incrementando lo que es el tiempo, ¿sí? Ahí nosotros vamos a ver cómo empieza a cambiar ese sistema energético. Nada más miremos lo que son los 10.000 metros planos. Aquí ya es de predominancia aeróbica. El 90% es de carácter aeróbico. Únicamente el 10% sería de carácter anaeróbico. Entonces debemos tener presente eso, ¿sí? Que ahí es donde nosotros entramos a correlación. Digamos, mencionabas, Rafael, por eso te pregunté que cuál era la especialidad, ¿sí? Para mirar a ver cuál es la distancia como tal. Porque bueno, yo en el patinaje he visto también que hacen una vuelta a la pista que tenían 200 metros. No sé si catalogarlos como planos, ahí sí perdonarán la ignorancia, que eso sería una prueba de carácter netamente anaeróbica. Y también he visto que hacen la prueba de 10.000 metros, que serían, no, 10.000, esperen que estoy, no. Bueno, conozco un poquito por mi sobrina que practica el patinaje. No, hacen la prueba, ellas hacen una prueba de 4.000 metros, que serían darle vuelta, 20 vueltas a la pista, que ya podríamos mencionar que es mucho más de carácter aeróbico. También digamos lo que estaba mencionando Brandon, cuando nosotros hablamos del ciclismo de pista, ahí ya es mucho más de carácter anaeróbico. ¿M? A diferencia de lo que es el ciclismo de ruta, que ya nada más por la distancia que recorre, ya empieza a ser de carácter totalmente aeróbico. El hecho de que sean cíclicos, pues no tendría, digamos que, una influencia neta, ¿sí? Como ustedes lo mencionaron, para clasificarlo en anaeróbico y aeróbico, ya que, digamos, ustedes decían, listo, este deporte puede ser de carácter anaeróbico porque es cíclico. Si nosotros vemos el ciclismo de ruta, es un deporte de carácter cíclico y sería un deporte netamente aeróbico, que pasaría también con lo que es el atletismo. Los 10.000 metros planos, ustedes pueden ver que es un deporte totalmente cíclico, una prueba cíclica y es de carácter aeróbica. Entonces nosotros debemos tener en cuenta esos aspectos principalmente. ¿Cuánto es la duración? Llamemos un rango de promedio de duración que nosotros vamos a tardar. Recuerden que cuando nosotros empezamos a hablar de un componente de carácter anaeróbico, sí, bueno, les recuerdo este cuadrito que les mostré la vez pasada también, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a hacer ese gasto energético para catalogarlo nada más en el componente anaeróbico, nosotros podríamos hablar que el tiempo promedio sería de los 0 a los 30 segundos de ejecución, ¿sí? Cuando nosotros ya hablamos de 30 segundos a 3 minutos, podríamos mencionar que ahí ya se empieza a dar una combinación entre lo que es el sistema anaeróbico y el sistema aeróbico, y ya de los 3 minutos en adelante, ya tiene una predominancia neta lo que es el sistema aeróbico, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí presente y lo tengamos en cuenta. ¿Cómo es que nosotros vamos a tener presente y por qué nosotros tenemos que mirar ese factor importante en el momento en el que nosotros seamos entrenadores? Nada más por lo que estábamos hablando ahorita. Nosotros nos podemos enfocar ya solo conociendo cuál es el sistema energético que prevalece o que predomina en el deporte que se va a practicar, y ya podemos tener un indicio de hacia dónde vamos a llevar el entrenamiento. ¿Mm? Un ejemplo claro y sencillo, si yo conozco que en los 800 metros planos el predominio de la prueba es de carácter anaeróbico, no me voy a enfocar a lo que es un componente de carácter aeróbico o la resistencia, ¿sí? Ahí ya empiezo a programar mis sesiones de entrenamiento enfocadas hacia este sistema energético. Diferencia que pasaría con los 10.000 metros planos. Ahí yo ya sé que el predominio de la prueba es totalmente aeróbico. Ahí yo ya me enfoco en ese componente. Voy a enfocarme entonces en el trabajo de resistencia. Lo que hablábamos de los 100 metros planos. Recuerdan que nosotros hablábamos, listo, que ellos se enfocan en, bueno, ¿recuerdan en qué tipo de fuerza era la que se enfocaban ellos?
principalmente. Horizontal. ¿Listo? Eso sería la fuerza horizontal para la velocidad. ¿Sí? Y cuando hablamos, bueno, recordemos también que hablábamos de lo que era la fuerza potencia, ¿sí? O la potencia de carácter explosiva. Y nosotros mencionábamos que cuando nosotros vamos a estimular las fibras que predominan en ellos, que cuáles eran ese tipo de fibras, Para fundistas blancas. velocistas blancas, ¿sí? Los fondistas serían Pero fibras rojas. ¿Sí? Entonces, ¿qué serían las fibras de carácter tipo 2? Nosotros hablábamos que para poderlas estimular, nada más ahí ya se ve enfocado lo que es ese predominio anaeróbico. Solo una diferencia, bueno, una correlación que traíamos que era con el número de repeticiones y la carga que debían trabajar, ¿no? Hablábamos que nosotros trabajamos en una carga para poder trabajar o estimular ese tipo de fibras de lo que era, pongámosles que del 75 indicio. otra vez se le fue el audio, sí. ¿Aló? ¿Me escuchan nuevamente? Sí, señor. Ah, ok, perfecto. Me parece que se cayó ahí rápidamente el internet. Entonces, como les venía comentando, entonces ahí nosotros ya tenemos un indicio de cómo trabajar, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer un énfasis en lo que es, bueno, pongo aquí como ejemplo también lo que es los 10.000 metros planos, si nosotros hacemos una diferenciación entre ese componente anaeróbico y ese componente aeróbico, digamos, para los 100 metros planos, yo le puedo decir a mi atleta, listo, el día de hoy vamos a hacer 10 repeticiones de 100 metros, ¿sí? A su máxima velocidad o su máxima velocidad en un porcentaje de lo que es del 80 al 100% de su velocidad, de su máxima velocidad, con un descanso total de 4 a 5 minutos, ¿sí? Ahí yo ya estoy trabajando, estimulando lo que son esas fibras de carácter blancas, ¿sí? Y estoy trabajando netamente ese componente anaeróbico. Diferencia que yo le digo, listo, al atleta de los 10.000 metros planos. Entonces, listo, vamos a hacer 10 repeticiones de 100 metros planos, ¿sí? A una velocidad promedio de, pongámosle, del 65 al 75 de su máximo de velocidad, ¿sí? Con una, con un descanso de 30 segundos a un minuto. Ahí ya, solo con eso, ahí ya empiezo a manejar ese componente de carácter aeróbico, ¿sí? Digamos, con los deportes que ustedes dieron la ejemplificación, en el fútbol, yo no puedo tener el mismo entrenamiento de un volante a un arquero, ¿no? Se supone que el volante, si es un lateral más específicamente, yo tengo que trabajarle mucho más lo que es el componente de resistencia, y bueno, que ahí estaría muy enfocado en la parte mixta, lo que es la resistencia y también la velocidad. ¿M? Entonces ahí yo ya tengo que mirar cómo voy a trabajar o qué sistema energético es el que predomina o si es mitad y mitad, cómo lo voy a trabajar. Diferencia, digamos, a un arquero. Podríamos mencionar que el sistema energético que predomina en un arquero es el sistema anaeróbico, ¿sí? Entonces ahí ya son indicios que nosotros debemos tener en cuenta para en el momento en el que nosotros ya empecemos con esas indicaciones del entrenamiento. Entonces son características principales a tener en cuenta. Sí, por eso es que hago tanto énfasis en este componente energético y como les menciono, pues hay que tenerlo muy implícito en lo que es los deportes o en el momento en el que nosotros seamos entrenadores. ¿Listo? En este momento les voy a compartir primeramente un video para que lo visualicen, lo que son los 800 metros planos, para que ustedes me digan cuáles son las características principales de esa prueba, ¿sí? Y seguido, miren este video de los 400 metros planos que ya lo hemos visto con anterioridad y hagamos una diferenciación breve de ambos videos, ¿listo?
Entonces, porfa, para que lo visualicen en este momento, los dos videos son tan amables. Eso, profe. ¿Listo? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal la visualización? ¿Sí me escuchan, Borba? Ok, bien, listo. Entonces quisiera escuchar, bueno, y que me escribieran también, bueno, en este caso Brandon que no tiene micrófono, que me escribieran, bueno, ¿cuáles son esas características que ustedes logran visualizar en ese primer video de los 800 metros planos? ¿Sí? Y cómo pueden, y qué diferenciación le harían con los 400 metros planos.
Entonces los escucho y leo también lo que escriban en el chat. Vale, profe. Bueno, pues primero que todo el tipo de salida, ¿sí? Con los partidores y sin partidores, tanto la salida baja como la salida alta. El número de vueltas también, hacen dos vueltas los de 800 y en el caso de la que vi femenina fue solamente una vuelta. La predominancia del ritmo de carrera. Y me pareció interesante fue en el de 800 metros, que son una campana, cuando se hizo la primera vuelta. No sé, no sé a qué se refiere eso, profe, si usted sabe, de casualidad. Ok, muy bien. El sonar de la campana, sí, que eso ustedes lo van a ver a partir de estas pruebas de semifondo y fondo. Cuando falta una vuelta para finalizar, se suena esa campana, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes vieron que cuando hicieron o cumplieron la primera vuelta, ahí sonaron la campana. En todas las pruebas de semifondo y fondo, ustedes van a ver ese sonar de campana, faltando una vuelta para finalizar. Ok, profe. Y bueno, ¿qué más? En la técnica de carrera era creo que era la pendular, si no me acuerdo mal, para la resistencia como tal del evitar el gasto energético. Ok, ahí podemos ver ya lo que es más enfocado hacia la técnica de carrera pendular, ¿sí? Igual, bueno, lo que mencionaron, las características principales también fundamental son es la salida. Sí, recordar que hasta los 400 metros se hace el tipo de salida baja. De los 800 metros en adelante, como ustedes lo vieron, ya empiezan lo que es la salida alta. ¿Mm? De pronto, bueno, también, bueno, ¿qué más vas a mencionar, Rafael? No estoy recordando, profe, que, bueno, pues los tipos de atletas que eran con ese tipo, perdón, ese somatotipo teniendo a ser un poco delgados, pues supongo que por lo que tienen desarrolladas esas fibras musculares tipo roja, ¿sí? Ok, que eso es algo también que ahorita vamos a hacer un poquito más de énfasis. Sí, ahí ya vemos cómo va cambiando la morfología de los atletas, ¿no? Aquí menciona también algo, Brandon, importante. Sí, ahí menciona que, o que se pudo visualizar que en los 800 metros planos se empieza por carril individual, pero llegada a una determinada distancia se va a un carril libre, ¿no? Que serían esos primeros 100 metros planos como tal. Se cumplen esos 100 metros y cuando se llegan los 100 metros, bueno, no sé si se visualiza bien en el video, hay unas marcas que por lo general son conos y ellos llegan a esos conos y ahí empiezan por carril individual, ¿sí? Entonces también para que lo tengamos presente. Entonces ahí ustedes ya están mencionando unas características principales entre lo que son las pruebas de semifondo y fondo y las pruebas de velocidad. Como hablaban, pues una de las primeras características es la salida. Si ustedes van a ver, y ahorita lo vamos a visualizar ya más específicamente, de las pruebas de los 800 metros planos en adelante, las salidas se conoce como salida alta, ¿no? Ya no vamos a tener ese énfasis como lo hicimos en las pruebas de velocidad, lo que es la salida baja. ¿Sí? La técnica de carrera también ya empieza a influir y empieza a cambiar bastante. Aquí ya empezamos a hablar mucho más de lo que es la técnica de carrera pendular, como lo estaba mencionando Rafael, a diferencia de la técnica de carrera circular. ¿Sí? Entonces ahí ya vemos otra característica también marcada y diferente. Lo que se hablaba del carril. Estas pruebas ya se dan más específicamente por lo que es el carril libre. ¿Mm? Entonces son aspectos que debemos tener muy en cuenta y muy presentes. ¿Sí? Bueno, vengan, les comparto nuevamente mi pantalla. Bueno, aquí les comparto estas imágenes, ¿no? Entonces, pues aquí hablamos de lo que son los factores influyentes, ¿sí? Importante, pues, la frecuencia y la rapidez del movimiento. ¿Qué pueden de pronto ustedes decir correspondiente a lo que es esa frecuencia en diferencia de los 400 a los 800 metros planos? Si hablamos nada más del braceo y la zancada, ¿qué podrían ustedes mencionar referente a ello? Bueno, profe, pues como vemos ahí.
bueno, en los 400 se, se observa que es un movimiento circular, pero poco a poco va creciendo y se vuelve pendular. Mientras tanto que en el 800 se mantiene la pendular todo el tiempo, ¿sí? Para evitar el gasto energético. Y sus movimientos son muy, digamos, leves para, como tal, hacer el gesto tan exagerado. Ok, ahí ya nosotros vemos, como lo está mencionando el compañero, que los movimientos son mucho más, llamémoslo que no son tan, bueno, como lo estaban mencionando, no son tan exagerados o que no hay un rango o una amplitud tan, bueno, valga la redundancia, amplia del movimiento, ¿sí? Ahí nosotros pues empezamos a ver esas características también de carácter fundamental, ¿no? Entonces ahí la frecuencia del movimiento y nosotros podemos detallar en ambos, ¿sí? Ahí nosotros vemos que la frecuencia del movimiento es mucho mayor en lo que es los 400 metros planos que en los 800 metros planos. ¿M? Ahí nosotros ya empezamos a ver esas características también fundamentales. Aquí les acabo de compartir otro link. Esto es de los 10.000 metros planos. Entonces, para que visualicen un momento, van a mirar lo que es del minuto 2 al minuto 3 de forma breve. ¿Listo? Para que miren también las características de los 10.000 metros planos. Entonces, miren ese minuto, del minuto 2 al minuto 3, porfa. Eso, listo, profe. ¿Listo? Ok, ¿cómo nos ve? Brandon, ¿también ya visualizaste el video? Ok, muy bien. Bueno, entonces ahí ustedes también pudieron ver, creería que unas diferencias marcadas entre lo que nosotros ya hemos visto. Nada más se podrían ver diferencias entre los 10.000 y los 800 metros planos, ¿no? Digamos, ¿qué diferencia pueden identificar allí? Bueno, primero que todo la distancia, profe. También, bueno, se nota el cambio morfológico del deportista, sí. O sea, ya es mucho más delgado, sí. Además de que su técnica es más lenta, sí, debido a la pendular. Su elevación de talones casi que llega hasta los glúteos, pero no sé, a la hora de la extensión y el apoyo de la pierna, no es tan rígida, así como se exige en las carreras en las de, bueno, las de velocidad como tal, ¿sí? Sino que hace Ok, una semiflexión ahí de la rodilla para amortiguar el gaste o el golpe como tal del apoyo. ok, perfecto. Ya vimos unas diferencias marcadas, ¿no? Ahí mencionabas que los atletas son mucho más delgados, ¿sí? Ahí digamos, si nosotros hacemos énfasis en lo que es la frecuencia o la rapidez del movimiento es mucho menor que en los 800 y los 400 metros planos, ¿no? ¿Mm? Ahí también hacía referencia a ello, ¿no? Y bueno, ya hablabas de un aspecto técnico, lo que es el apoyo y demás, ¿sí? Sí, señor.
Bueno, aquí Brandon menciona que ellos van a tener una resistencia para el final. Entonces a ella nosotros podemos identificar unos factores de carácter influyentes, ¿sí? Entonces hablaba de esa característica morfológica de los atletas, ¿sí? Si yo, digamos, hago amplitud aquí de esta imagen, aquí les muestro tres atletas de lo que son netamente son de fondo, ellos son especialistas en lo que es la distancia de 5.000 y 10.000 metros planos. ¿Sí? Nosotros podemos ver que era algo que mencionabas tú anteriormente, que ellos ya son mucho más delgados. Es más, si nosotros hacemos una comparación de los atletas de 800 metros con los atletas de 100 metros planos, nosotros ya vamos a visualizar que son mucho más delgados los atletas de 800 metros planos, que ya no estarían haciendo tanto énfasis en lo que es, bueno, llamémoslo en lo que es ese crecimiento de carácter muscular, aunque estaría mal dicho, ¿sí? Porque sabemos que los atletas de velocidad tienen ese crecimiento de carácter muscular es por el tipo de fibras que ellos están, el tipo de fibras que ellos están estimulando, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos ya a los atletas de resistencia o los atletas de semifondo y fondo, como ustedes lo mencionaban, son atletas mucho más delgados, ¿sí? Una de las características principales en ellos y que nosotros lo podemos ver también, digamos, en deportes como lo que es el ciclismo de ruta, es que pues entre menor cantidad de fibra muscular nosotros tengamos, pues nosotros vamos a tener una mayor cantidad o vamos a tener una mayor cantidad de oxígeno y vamos a enfocarnos en un menor desgaste de carácter energético. ¿Sí? Que es una de las características que ellos buscan. Entonces nosotros podemos verlo ya fisiológicamente, nada más, bueno, aquí traigo, les muestro aquí la atleta, esta es una atleta a nivel mundial muy reconocida en lo que son los 5.000 y los 10.000 metros planos, se llama Tirones Divaba, y nosotros observamos a ella, vemos nada más, miren los brazos como son de delgados, es totalmente delgada esta mujer. Sí, cosa que no pasaba con las atletas que recorrieron esos 400 metros planos. Y pudieron observar ahí en los 400 metros planos nada más las piernas de ellas, que son piernas de carácter voluminosas, los brazos también son de carácter voluminoso. ¿M? Entonces, nada más si nosotros vemos aquí esta atleta, con el debido respeto de ella, nosotros podemos ver que ella prácticamente no tiene lo que son las glándulas mamarias, ¿sí? O los senos, como nosotros los queramos conocer. Recordar que en el momento en el que nuestro cuerpo, ¿sí? No tiene ya un sustento energético, cuando nosotros ya hemos utilizado todo el alimento que consumimos como energía, ¿qué es lo que hace el cuerpo en ese caso? Empieza a consumirse a sí mismo, ¿no? ¿Y de dónde saca ese combustible energético? De lo que son nuestros músculos. Por eso es que ustedes ven que esos atletas son totalmente delgados, ¿sí? Entonces, para que lo vayamos ahí teniendo en cuenta correspondiente a ese componente morfológico. ¿Mm? Les hablaba de pronto ayer a los compañeros que, bueno, no sé si ustedes tengan conocimiento de cuál sería el peso ideal de una persona referente a su estatura. ¿Sí? Hay una fórmula de carácter sencilla que se utiliza para sacar el peso ideal de una persona referente a la estatura. Entonces, digamos yo que mido 1,75, ¿cuál podría ser mi peso ideal? No sé si ustedes tengan conocimiento de ello. Era el índice de masa corporal y también hay unas tablas baremos que ya están estipuladas por la OMC. Ok. Entonces, y bueno, referente de pronto, si tienes conocimiento de esas tablas, ¿cuál podría ser mi peso ideal si mido 1,75? Bueno, digamos, el suyo es unos 75. Me toca se me olvidó ahora. 65 creo que era bajo peso. Del, el, Creo que era sobrepeso pasando los 85, los 85 creo que era. Porque digamos, si en mi caso son unos 73. Si peso 75 kilogramos, ya estoy pasándome el peso ideal y ya estoy pasando a sobrepeso. O- Bueno, son Ok, cosas así. ahí estarías bien, ¿no? Ahí vamos por buen camino. Brandon, ¿recuerdas cuál fue? Nosotros el semestre pasado también lo vimos.
¿Cuál sería de pronto esa fórmula sencilla o cuál sería el peso ideal para mí que yo mido 1,75? ¿Listo? Como quebrando no recuerda. Bueno, aquí menciona estatura dividida en el peso actual. Y bueno, esa fórmula tocaría verificarla, pero si hablamos de estatura, tocaría mirar a ver si es en metros o en centímetros. 175 dividido por lo que yo peso, ahí como podríamos saber nuestro peso ideal. Bueno, hay que verificar. Pronto lo que estaba mencionando más Rafael, pues estaría mucho más acorde. Hay una fórmula de carácter sencilla que, bueno, que es una fórmula ya antigua y que, bueno, en muchas ocasiones los entrenadores personalizados la hacen y demás. Y es muy sencilla en donde a lo que es mi estatura, que sería, bueno, 175 centímetros, le resto 100. Ahí me da 75. Y hago un rango de 2 kilos menos y 2 kilos más. Entonces mi peso ideal estaría entre lo que son los 73 kilos a los 78 kilogramos. ¿Sí? Ese sería mi peso ideal por medio de lo que es la OMS. Digamos, Rafael estaba mencionando que pesa, que mides 1,73, ¿no? Sí, señor. En ese caso, según esta fórmula sencilla que te di, ¿cuál sería el rango de tu peso ideal? Lo mismo, Brandon, ¿cuánto mides y cuál sería ese rango? Sí, mido 73 y más o menos entre los 70 a los 75 kilogramos, más o menos. ¿Listo? De 71 a 75 kilogramos estaría ese peso ideal. ¿Sí? Brandon menciona aquí 67. ¿Cuál es la estatura de Brandon? 1,67. ¿Listo? Entonces hablemos que estamos de los 65 a los 69 kilos. ¿Sí? Ese sería, digamos, nuestro peso ideal según lo que habla la Organización Mundial de la Salud. Si yo pongo un atleta como el que les acabo de mostrar acá, bueno, este atleta que es Mo Farah, que es uno de los atletas a nivel actual más representativos en lo que es las pruebas de fondo, ¿sí? Nosotros podemos visualizar nada más que el atleta es de estatura alta. Si yo, digamos, lo pongo acá y voy a observar, miren la correlación que hay entre la estatura y el peso de él. Él mide 1,75 metros y su peso como tal es de 58 kilogramos. Y si habláramos de lo que es la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Él ya estaría muy por debajo de lo que es ese peso ideal, ¿sí? Pero estos atletas buscan ello para ese componente de carácter energético, ¿no? Diferencia, digamos, si yo pongo un atleta de velocidad, digamos, pongamos aquí a lo que es a Johan Blake, que era uno de los atletas que les mostraba a ustedes, ¿sí? Nada más miren acá, él mide 1,80 y el peso que él tiene ahí es de 80 kilogramos, ¿sí? Ya estaría mucho más acorde. Entonces son aspectos que nosotros debemos tener en cuenta con este tipo de atletas y que practican este tipo de pruebas, ¿no? Nosotros podemos ver, miren, mide 1,75 y pesa lo que son, bueno, ¿cuánto fue que dije? 58 kilos, si no estoy mal, creo. Sí, señor, 50 kilogramos. Exacto. Entonces ahí nosotros podemos visualizar ya cuáles son factores influyentes que están dentro de estas pruebas de semifondo y fondo, ¿sí? Todos ellos son entes de carácter muy delgados. Ellos casi no tienen lo que es masa muscular. Miren nada más las piernas de este atleta, ¿sí? Podemos ver que las piernas son totalmente delgadas, los brazos son también totalmente delgadas. Entre menor masa muscular que tengan, pues menor va a ser el desgaste energético que ellos van a tener. Si nosotros miramos aquí a Johan Blake, ¿no? Aquí están preguntando algo. ¿Se puede decir que soy igual que ellos porque peso 48? Mm,
En este caso, Brandon sí estaría debajo de lo que es el peso ideal, pero Brandon me menciona que practicaba lo que es el ciclismo de pista. Ahí tocaría ver específicamente cuál es esa prueba, ¿sí? Si nosotros miramos, digamos, las piernas de estos atletas, miren que ellos se enfocan mucho en lo que es esa masa muscular. O nada más miren aquí a Johan Blade, miren cómo es este atleta y nosotros hacemos una comparación nada más con este atleta, ¿no? Ahí nosotros vemos esas características netas entre lo que son los atletas de velocidad y los atletas de semifondo y fondo, ¿sí? Ahí ya ustedes pueden ver una diferenciación y cuáles son esas características de este tipo de atletas, ¿sí? Vengan y miramos de pronto una mujer, vengan a ver, mm, ¿cómo se llama esta damisela de los 100 metros planos? Es jamaiquina, quieren a ver, listo. Ah, bueno, listo, aquí está damisela, ¿sí? Entonces, vengan a ver imágenes de ella. Si nosotros hacemos la comparación, digamos nada más miremos esta imagen. Miren las piernas de esta mujer, miren los brazos de esta mujer, ¿sí? ¿Cómo es que ellas son mujeres de carácter robustas también? Y miren la comparación con esta atleta, ¿sí? Miren estos bracitos de ella, las piernas de ella son totalmente delgadas. Ujú. ¿Cómo es que nosotros podemos ver aquí esta gran diferenciación entre los atletas de velocidad y los atletas de semifondo y fondo? ¿Sí? Y eso es porque principalmente lo que yo les mencionaba, los atletas de semifondo y fondo buscan un ahorro en el carácter energético, ¿m? Cosa que no hacen los atletas de velocidad. Y eso influye por lo que hablábamos en un indicio, ¿sí? Lo que es esa predominancia energética que tiene la prueba como tal. Entonces, aquí, entre más delgado soy yo, mucho mejor, porque primeramente voy a tener una mayor libertad de movimiento y voy a tener un menor desgaste energético. Recuerden que cuando nosotros hablamos de esta prueba, ahí nosotros tomamos la energía directamente ya de lo que es el oxígeno, ¿sí? Por eso son pruebas de carácter aeróbicas. ¿Mm? Entonces, entre menos músculo yo tengo, ¿sí? Más rápido voy a componer o voy a tener ese componente energético. A diferencia de que si tengo más músculo, ¿sí? Para alimentar todos esos músculos y se muevan, voy a necesitar una mayor cantidad de oxígeno. Entonces, ahí no me favorecería ese aspecto de carácter fundamental. Entonces, son características que debemos tener en cuenta, ¿sí? Entonces, ahí principalmente, bueno, esos aspectos. Que bueno, que aquí es en el cuadro que también pues les hago correspondencia que era ya ese componente energético. Aquí les muestro esta imagen en donde nosotros podemos hablar ya de las diferencias netas de esas pruebas, ¿sí? Hacían ustedes énfasis cuando hablaban de las características de lo que era la técnica de carrera. Según lo que ustedes miran en esta imagen y lo que vieron en los videos, ¿qué pueden decir de la técnica de carrera? Ahorita eh, Rafael mencionaba una característica principal y fundamental y era nada más lo que es el apoyo, ¿sí? Y como nosotros lo podemos observar aquí en la imagen, en la técnica pendular y la que utilizan los atletas de semifondo y fondo, ya se hace el apoyo prácticamente con toda la planta del pie, cosa que no sucede en la técnica de carácter circular, ¿sí? Que también lo estaba mencionando ahorita Rafael. Cuando ellos hacen la técnica circular, recordamos que únicamente apoyan con el metatarso y en el momento en el que hacen el apoyo, intentan mantener la articulación lo más rígida posible, las articulaciones, para que puedan tener esa fase de impulsión de carácter rápida y buscar esa velocidad de carácter horizontal, cosa que no hacen los atletas de semifondo y fondo. Nada más si nosotros vemos el apoyo que está haciendo aquí este atleta, cuando les estoy mostrando el cursor, ahí ya la pierna está semiflexionada, ya no se busca esa rigidez. ¿Por qué razón? Por lo mismo que estamos hablando ahorita. Ellos buscan una eficiencia de carácter energética, ¿sí? Entre menos energía gaste yo, mucho mejor. ¿Mm?
¿Qué más pueden mencionar referente a estas diferenciaciones que vemos acá? El braceo, profe, es leve, ¿sí? No llega a los 90 grados como en la parte de velocidad. Además de bueno, la espalda completamente, también está completamente derecha. La cadera tirando un poco a la retroversión también. Y bueno, así generando el desplazamiento correcto. Mirar siempre hacia el frente, la barbilla un poquito elevada. Y bueno, eso sería lo que yo estoy viendo hasta el momento. Ok, muy bien. Ahí tú ya estás mencionando unas características principales, ¿no? Recordamos que en lo que es la técnica circular, una característica principal de ellas es que nosotros ponemos la pelvis en retroversión, ¿sí? Por eso es que ustedes logran ver acá en esta imagen, que era lo que estabas hablando, que tanto lo que es la pelvis, nuestros glúteos, están totalmente erguidos con nuestro tren superior, cosa que no sucedería acá en la técnica pendular. Aquí ya la pelvis no está en retroversión, nosotros podemos observar que el atleta ya tiene sus glúteos atrás, ¿sí? Y aunque tienen el tronco erguido, ahí nosotros podemos visualizar que están ligeramente inclinados hacia adelante, ¿sí? Nada más miremos este atleta. Aquí está ya ligeramente inclinado hacia adelante, cosa que no sucede en la técnica de carácter circular. ¿M? Importante lo que mencionabas, el braceo. Miren nada más aquí hasta donde llega la altura del codo. Hacen un braceo total, ¿sí? Y la flexión está en los 90 grados, cosa que no pasa acá en la técnica pendular. ¿M? Aquí, miren nada más el braceo. El que más arriba tiene el codo no alcanza a llegar netamente hasta el hombro. Y miren la flexión que tiene. Entonces son características principales que nosotros debemos tener muy presente y muy en cuenta. Importante mencionar lo que es la amplitud de la zancada, ¿sí? Miren el tamaño de la zancada que está teniendo acá Usain Bolt, a diferencia del tamaño de las zancadas que ellos están teniendo acá. ¿Sí? Recuerdan que nosotros mencionamos que un atleta de velocidad con una zancada, ¿cuántos metros alcanzaba a correr aproximadamente? ¿Me recuerdan cuál ¿El sería de ese velocidad? promedio? Sí. Más o menos como unos 2 metros, si no estoy mal. Bueno, ahí Casi. sería un poquito más. ¿Más? Si ellos alcanzan a recorrer aproximadamente 4 metros con cada zancada, ¿sí? Ah, ok. Ellos alcanzan a recorrer esa distancia, cosa que no sucede con los atletas de semifondo y fondo. Ellos sí recorrerían entre, llamémoslo, de 2 a 2,5 metros con cada zancada. ¿Por qué? Porque ellos se enfocan en esa eficiencia de carácter energética, ¿sí? Cosa que no pasa con los atletas de velocidad. Ahí ustedes van a ver que los atletas de velocidad se enfocan en el componente técnico. Por eso es que la técnica es tan importante en la velocidad. Entre mejor sea mi técnica, se considera que va a ser mejor mi velocidad, ¿sí? Ahí ellos no se enfocan en ese desgaste energético, a ellos no les importa gastar esa energía. Si nada más nosotros vemos la elevación que está teniendo aquí Usain Bolt de la pierna, solo por hacer esta elevación y por hacer el braceo como lo mostrábamos anteriormente, allá el desgaste energético es alto. ¿M? Y yo no podría resistir con esta técnica de carrera una distancia como la que corren estos atletas, ¿no? En los 800 metros, ustedes lo pudieron visualizar. Se intenta empezar con una técnica de carrera similar a la técnica circular, pero al finalizar, ellos finalizan más específicamente con la técnica pendular, lo mismo que en los 400. ¿Por qué razón? Porque esta técnica de carrera es de carácter desgastante, ¿sí? Y los atletas de fondo y semifondo no buscan ese desgaste, al contrario, buscan esa eficiencia de carácter energética. Entonces son aspectos que nosotros debemos tener muy en cuenta y muy presente cuando, bueno, cuando ustedes sean entrenadores o nada más, bueno, para todas las personas que corren, tenerlo muy en cuenta y muy presente. ¿Sí? Son características fundamentales entre lo que son las pruebas de velocidad y las pruebas de semifondo y fondo.
Entonces también les hablo aquí un poco de lo que eran las salidas. ¿Ustedes qué pudieron visualizar en las salidas de los videos que les acabé de mostrar? ¿Listo? Aunque no se vio, si quieren miren rápidamente o vengan a ver si aquí tengo de pronto bueno, esperemos que no vaya a poner problema. Aquí de forma sencilla, miren, esta es la salida de los 10.000 metros. Aquí en esta imagen, vengan a ver, ahí. Ahí se da la salida de los 10.000 metros. ¿Qué pudieron ustedes visualizar, bueno, en los videos anteriores referente a lo que son las salidas? Bueno, pues, como dijo mi compañero Brandon, a los 800 pues en carril individual, a los 100 metros comienza a ser mixto, ¿sí? En un solo carril, como tal. Pues lo que estoy viendo ahí como en la salida de los 10.000 metros es que está todo unificado una vez, ¿sí? Ok, están todas unificadas, ¿no? Y como lo estaban mencionando, 800 metros empieza por carril de carácter individual, ¿sí? Aquí les muestro esta imagen. Aquí empezamos 800 metros de carril de carácter individual. ¿M? Y cuando llegan a los 100 metros o los primeros 100 metros, ahí ya se va por carril de carácter libre, ¿no? Y como al hablabas, ahí ya nosotros no tenemos, bueno, una unificación neta de la salida, sino que cada atleta pues tendría la posibilidad de escoger su carril como lo desee. Bueno, los jueces inicialmente les dan un carril a cada uno, máximo son dos atletas por carril. ¿M? Como ustedes pueden visualizar acá en las tres imágenes, las tres salidas se dan en curva, ¿sí? Aquí nosotros vemos, independiente que sea una prueba, digamos, como los 10.000 metros planos, que empiezan desde donde finaliza la prueba, ¿sí? Nosotros siempre vamos a ver que estas salidas se dan en curva. ¿Por qué razón? Porque como no tienen un carril individual, ellos en el momento en el que apenas cruzan la línea de salida, ¿sí? Tienen la opción de irse al carril que ellos desean. Y por lo general se van al carril del centro, que sería el que recorre en este caso la distancia neta establecida. Cuando ustedes vieron el video de los 10.000 metros, ustedes pudieron visualizar que todos los atletas iban por los dos carriles que están en el centro, ¿no es cierto? Ahí ya se podía visualizar ese aspecto. Iban por los dos carriles. Entonces, como se ve aquí también, pues todas las salidas son de carácter alta. El único parámetro que les ponen los jueces, a diferencia de la salida baja, que ustedes vieron que ellos tenían que tener la cabeza abajo, ¿sí? La posición de las manos tiene que ser en V invertida, de los dedos, estar apoyando una pierna sobre el suelo inicialmente, tienen que estar todos detrás de la línea de salida, ¿sí? Ellos no pueden levantar la cabeza hasta que no suene el pistoletazo de salida. Aquí la única condición que se les pone a los atletas es, o las únicas condiciones, primeramente que estén detrás de la línea de salida, y segundo, que haya un pie adelante y el otro atrás. Esas serían las condiciones que se les pone a los atletas. Si ellos desean, pueden hacer esta inclinación del tronco como ustedes la ven acá, ¿sí? Si no, no hay ningún inconveniente. Si desean, pueden bajar la cabeza. Si no, tampoco hay ningún inconveniente por ese lado. Entonces, esas son las características de lo que es la salida. Tener en cuenta que en pruebas largas, como lo vimos también en el video, o en pruebas, no, pruebas largas no, qué pena que ahí me equivoqué, sino en pruebas que sean de 12 atletas, ¿sí? Ahí ya la salida se hace dividida. ¿Sí? Se da en dos grupos. Un grupo que estaría atrás y el otro grupo que estaría adelante. Pero entonces, ¿cuál es esa característica que tiene esta salida? ¿Sí? Primeramente, que en el momento en el que suene el pistoletazo, el grupo que está atrás se va a ir por lo que son el carril del centro y el grupo que está adelante se van a ir por los carriles externos. Eso hasta llegar a lo que son los conos, van a haber unos conos demarcados, ¿sí? Que también estarían aproximadamente en lo que son los 100 metros, y ellos pueden ya tener la posibilidad de irse al carril del centro. Entonces esto se hace cuando el grupo supera a las 12 personas como tal, que era también como se veía, bueno, ahorita en el video, les muestro aquí la imagen de forma sencilla, ¿sí ven? Aquí la imagen está.
Entonces, hay un grupo atrás, el otro grupo está adelante, vengan y esperan a que suene el pistoletazo, ¿sí? Miren que ellos van por el carril externo, ellos sí van por el carril interno, pero cuando lleguen, bueno, ahí alcanzan a ver de pronto unos conos, cuando llegan a esa señal, los atletas que van por el carril externo, ¿sí ven? Ya empezaron a irse hacia el carril interno, ¿sí? Cuando llegan en ese momento en esa señal. Entonces son características netas de la salida. Bueno, entonces para que lo tengamos ahí presente y lo tengamos en cuenta. Bueno, referente a ello, hasta el momento tienen alguna inquietud, alguna pregunta. No, señor, todo claro. Ok, muy bien. Ambos dicen que tienen claridad. Bueno, aquí les menciono unos factores que influyen netamente en lo que son las pruebas de semifondo y fondo, ¿sí? Primeramente está la frecuencia respiratoria. ¿Por qué consideran ustedes que influye directamente la frecuencia respiratoria en estas pruebas de semifondo y fondo? ¿O qué se les viene a la cabeza en el momento? Bueno, en el caso, sí, aquí llegó dando fatiga. Yo diría que evitar sobre todo un colapso de los músculos, ya que también estos los músculos respiran en cierta manera y tienen una respiración tanto interna como externa. Ok, que ahí los músculos respiran, se están mencionando, ¿sí? Evitar lo que es la fatiga, muy bien. ¿Sí? Y recordar que ahí principalmente, como nosotros estamos haciendo uso de nuestro oxígeno como combustible energético, entonces, entre mayor absorción de oxígeno que nosotros tengamos, vamos a tener mayor energía como tal, ¿sí? Nosotros en esa frecuencia respiratoria debemos tener presente, al igual que en el momento que ustedes vieron de pronto los videos, ustedes vieron ¿un qué? Mm, uy, se me fue en este momento la palabra, lo que es, bueno, una frecuencia en lo que era la zancada, ¿sí? Llamémoslo así, un ritmo en la zancada, ¿sí? Lo mismo vamos a tener en cuenta en lo que es la frecuencia respiratoria, ¿sí? Para que haya esa absorción de oxígeno constante y podamos alimentar nuestros músculos o podamos darle energía neta a lo que es nuestro cuerpo. ¿Mm? Y si nosotros, digamos, hablamos de unos atletas de semifondo y fondo, nosotros vamos a ver que ellos también hacen énfasis en cómo respirar, en qué momento hago el proceso de absorción y en qué momento hago el proceso de expulsión de oxígeno. Sí, tenerlo ahí muy presente y muy en cuenta. También les comentaba de pronto ayer a los otros compañeros, decía, pues, des en cuenta nada más cuando ustedes salen a trotar o bueno, ustedes que practican deportes de semifondo y fondo, sí, Rafael que hace carreras de larga distancia, Brandon que también practica deportes de semifondo y fondo, sí, en el momento en el que nosotros empezamos ya a tener una mayor demanda energética, nosotros vemos que necesariamente tenemos que empezar a hacer esa absorción por lo que es no solamente por la nariz, sino por la boca, porque el rango de apertura es mucho mayor por la boca. Entonces ahí nosotros también tenemos que ver cómo es que nosotros hacemos esa absorción y esa expulsión de oxígeno como tal, ¿no? La frecuencia cardíaca máxima, ¿por qué consideran que sería un factor influyente dentro de lo que son estas pruebas de semifondo y fondo? La frecuencia cardíaca, bueno, pues recordar que por medio de la sangre se oxigena el cuerpo como tal y los niveles bueno, la frecuencia cardíaca como tal es la velocidad que se transfiere que transfiere el corazón de la sangre a los músculos, así como por medio de las venas y las arterias. Pero yo diría que eso se todo por la oxigenación en cierta parte. Está directamente relacionada con esa parte oxigenativa, ¿no? O sea, por el oxígeno que nosotros tomamos, ¿sí? Y también tener muy en cuenta y muy presente, que la frecuencia cardíaca nos brinda un rango o nos da, eh, llamémoslo así, un patrón exacto de el nivel de fatiga que se tiene, ¿sí? Y recordar que cuando nosotros hablamos de estas pruebas,
Uno de los objetivos es disminuir ese nivel de fatiga o ese consumo de carácter energético. ¿Sí? Entonces, bueno, importante mencionar que recordar que la frecuencia cardíaca, ¿sí? Aquí les menciono lo que es la frecuencia cardíaca máxima. ¿Tienen conocimiento de qué es la frecuencia cardíaca máxima? No, señor, de momento no. ¿No? Brandon, ¿tienes conocimiento? Creo que eso también lo vimos el semestre pasado. Listo, entonces para que lo tengamos presente, cuando nosotros hablamos de la frecuencia cardíaca máxima, es el número de latidos, ¿sí? Valga la redundancia, máximos que puede brindar nuestro corazón durante un minuto. Cuando nosotros ya estamos excediendo ese número de latidos máximos como tal, ahí nosotros ya empezamos a sobreesforzar. Bueno, solo el hecho de que nosotros alcanzamos ese número de latidos, empezamos a sobreesforzar ya lo que es el corazón y puede empezar a tener contraindicaciones. Una contraindicación neta sería un paro cardíaco, ¿sí? Eso influye o está relacionado netamente con la edad. También hay una fórmula sencilla para conocer cuál es la frecuencia cardíaca máxima que yo debo tener. Y al igual que lo que es la fuerza, que nosotros hablamos de un RM, en donde pues hablamos de una repetición con el mayor peso que nosotros tenemos unos porcentajes para trabajar eso, y que ahorita hablamos también de lo que era la fuerza explosiva, que trabajarla del 75 al 90%, y esa frecuencia cardíaca máxima nos da dar como tal unas características o unos rangos estipulados para trabajar. Si yo trabajo cuando nosotros hablamos de resistencia, ¿sí? Si yo trabajo con, bueno, mi frecuencia cardíaca máxima en este caso sería de 185 pulsaciones por minuto. Esa es mi frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Para trabajar la resistencia, yo me enfoco en esa frecuencia cardíaca máxima. Entonces, nada más para empezar a trabajar la resistencia como tal, yo puedo decir, listo, voy a trabajar al 60% de esa frecuencia cardíaca máxima, que sería aproximadamente. Hablemos de, vengan, hacemos ahí una conversión rápida. Entonces, si hablamos del 60%, entonces digamos, si yo voy a trabajar el 60% de mi frecuencia cardíaca máxima, yo tendría que tener una frecuencia neta de 108 pulsaciones por minuto, ¿sí? Ahí nosotros ya tenemos un rango un parámetro para enfocarnos también en lo que es el entrenamiento deportivo. Hay una fórmula sencilla que les estaba mencionando para sacar lo que es la frecuencia cardíaca máxima de cada uno, que ustedes también lo van a poder ver de pronto, bueno, ustedes que ya tienen conocimiento o de pronto han estado en gimnasios y demás, que sacan la frecuencia cardíaca del individuo. Y esa fórmula, que es la más sencilla y la más conocida, es coger 220 y a 220 le resto mi edad. ¿Sí? Y el resultado que me dé, esa sería mi frecuencia cardíaca máxima. Digamos, Rafael, cuál sería tu frecuencia cardíaca máxima si utilizamos esa fórmula? ¿Me escucha, profe? Sí, Bueno, si me dice que restarle la edad a 220, más o menos serían 199. 199. Entonces, en este caso, digamos que tienes 21 años, entonces ahí estaría tu frecuencia cardíaca máxima, 199, ¿no? Ese es el número de latidos máximos que tu corazón aguantaría, ¿sí? Y entonces ahí nosotros ya tenemos eso como referencia para empezar a trabajar lo que es la resistencia. Brandon, ¿cuál sería tu frecuencia cardíaca máxima según esa fórmula? 201, ¿listo? Entonces, y ustedes ahí ya logran ver que a medida que va incrementando la edad, pues obviamente nuestra frecuencia cardíaca máxima va a ser mucho menor, ¿sí? Por eso es que también, pues, obviamente el corazón se empieza a debilitar a medida que nosotros vamos aumentando la edad, a latir mucho más despacio y demás. Entonces son aspectos que debemos tener muy presentes, muy en cuenta. ¿Tienen conocimiento de lo que es el VO2 máximo? Ese no es el consumo máximo de...
Creo que era el consumo máximo, pero del oxígeno. Exacto, ese es el consumo máximo de oxígeno. La cantidad máxima de oxígeno que puede consumir mi cuerpo, ¿sí? Entonces, eso es también un factor fundamental. Bueno, todo esto que les estoy mencionando, ustedes muy específicamente lo van a ver en lo que es fisiología del ejercicio, ¿sí? Que ahí es donde ustedes aprenden a hacer todas esas conversiones y demás. Entonces, el VO2 máximo, como se venía diciendo, es la cantidad máxima de oxígeno que puede utilizar mi cuerpo. ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque cuando mi cuerpo ya no esté apto, digamos, estoy haciendo un trabajo de carácter totalmente aeróbico, estoy recorriendo lo que son los 10.000 metros planos, un ejemplo, ¿sí? Va a haber un momento en el que mi cuerpo se está alimentando constantemente de oxígeno, ¿sí? Y como lo mencioné, pues hay un consumo máximo de oxígeno. Cuando se llega a ese consumo máximo de oxígeno, ¿qué es lo que va a hacer mi cuerpo en ese momento? Va a decir, listo, ya no puedo seguir utilizando el oxígeno como combustible energético. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Vuelve nuevamente a utilizar los componentes de carácter anaeróbico, que es cuando nosotros empezamos a sentir esa fatiga grande, cuando de pronto volvemos a sentir, no sé, estoy trotando y cuando digo, uy, no, mi cuerpo ya no aguanta más, que los músculos me empiezan a doler otra vez, ¿sí? Ahí nosotros ya llegamos a ese consumo máximo de oxígeno y el cuerpo dice, necesito tomar nuevamente oxígeno de otro lado y empezamos a coger lo que es el componente o ese sistema energético anaeróbico para alimentar el cuerpo. Por eso es que cuando nosotros llegamos a ese consumo máximo de oxígeno, nosotros solo aguantamos, pongámosles que un minuto más como máximo haciendo ese esfuerzo, ¿sí? Y eso que ya a grandes rasgos. Entonces ahí el cuerpo dice, listo, necesito otra vez empezar a utilizar lo que son los fosfágenos, lo que es el ATP. Entonces todos esos componentes para seguir ejercitándonos, pero ahí ya volveríamos otra vez, como les digo, a ese componente anaeróbico y ahí ya prácticamente pues estamos acabando. Entre mayor VO2, mayor sea mi VO2 máximo, mayor resistencia voy a tener para aguantar esos periodos de tiempo correspondientes al ejercicio. ¿Listo? Entonces ahí son acercamientos de pronto que les menciono para que lo tengan presente, que ustedes, como les digo, bueno, los van a ver en las asignaturas como fisiología del ejercicio. Entonces, hasta aquí tienen alguna duda, alguna inquietud. Bueno, Brandon está preguntando allí, de pronto sea un poquito más específico con la pregunta. Sí, el VO2 máximo también se calcula. ¿M? El VO2 máximo también se calcula. Sí, hay una serie de, bueno, de pruebas fisiológicas. No sé si de pronto ustedes han visto en documentales o algo cuando ven a los atletas que los ponen están dentro de un cuarto, los encierran en un cuarto y los ponen a montar en una bicicleta o a trotar y les ponen esa máscara de oxígeno, ahí les están calculando lo que es el VO2 máximo. ¿M? Y entre mayor sea mi VO2 máximo, como les digo, pues mayor resistencia tendré. Pues eso se hace específicamente o más específicamente con los atletas de resistencia. Listo, muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? No, señor. Ok. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, entonces pues damos finalizada lo que es la sesión del día de hoy. ¿Mm? Recordarles nuevamente.